buenos días. Bienvenidos al webinario sobre principios básicos de los sistemas de extracción localizada. Este webinario lo va a impartir Jesús Watts, que es ingeniero industrial y técnico superior en PRL del Departamento de Gestión de la Prevención de la División de los Servicios de Prevención de Demencia Mutual. Cuando quieras, Jesús. Gracias, Isa. Bueno, buenos días a todos. Como decía Isa, soy Jesús Wask y bueno, me encargaré de llevar este webinar de sistemas de extracción localizada, cuyo objetivo no es tanto que sepamos diseñar un sistema de extracción localizada, que creo que bueno, ya tenemos bastante con lo que tenemos como técnicos de prevención como para saber diseñar estos sistemas, pero sí que bueno, consideramos que es importante saber tener una idea de cómo se hace para poder solicitar a un proveedor que nos instale el sistema de extracción que mejor nos va a funcionar para nuestra casuística. Así como para saber, una vez instalado, cómo verificar que sigue funcionando de acuerdo a las condiciones de cuando se instaló. ¿Qué parámetros tenemos que controlar? ¿Qué tenemos que pedir al proveedor que nos deje preparado? ¿Y qué lecturas estimadas tenemos que tener para verificar que está funcionando bien? ¿O qué podría estar funcionando mal si las lecturas no son las esperadas? También creo que puede ser interesante perdón, saber qué información de la que vamos a ver ahora se puede trasladar a los trabajadores. Dado que, claro, estos sistemas van a interceder en el proceso de trabajo y les pueden generar más o menos molestias en cuanto a visibilidad, ruido, proximidad. Y entonces, ¿qué cosas tienen que tener claras? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer para no invalidar el sistema? Es decir, si dependiendo de lo que pudieran llegar a hacer, podría ser que esta extracción simplemente se llevara aire limpio y que el contaminante se quedara. Con lo cual, a ver qué información de la que aquí tenemos les podemos trasladar para que vean que las cosas pues, se las decimos por un motivo, no porque sea porque lo decimos nosotros, sino porque detrás hay una explicación. Entonces, bueno, antes de empezar, sí que unas cosas de organización del webinar. Está previsto que intentaré estar entre 1 hora y 1 hora y cuarto, como mucho, y luego dejaremos un espacio para las preguntas o comentarios que tanto se pueden hacer por voz, bueno, si así lo deseáis, pues levantando la mano en el chat y se os irá dando paso, o bien por el canal que es el que pone PIR de preguntas y respuestas, dado que el chat escrito no está habilitado. Entonces hay que ir por el iconito que pone PIR. ¿Qué más? Se os pasará un cuestionario al finalizar el webinar y también bueno, os agradeceremos que lo contestéis para ver si estamos bien enfocados o para ver qué más cosas os pueden interesar. Y sin más, pues ya podemos empezar. Entonces, he dividido el webinar en 4 o 5 apartados, que sería desde aquí una breve introducción para, bueno, el por qué, cuándo debemos utilizar sistemas de extracción localizada, un esquema muy sencillo y luego, bueno, diferentes tipos que tenemos de sistemas de extracción localizada que cada uno entiendo que, bueno, pues le encajará más uno u otro. Después, los aspectos a considerar, aquí será un repaso así más a nivel teórico de cómo funcionan y cómo no funcionan los sistemas de extracción localizada, con cosas que son intuitivas y cosas que son menos intuitivas. En el apartado de etapas de diseño, aquí ya iremos más a ver los números, a pasar a la práctica y lo iremos acompañando de un pequeño ejercicio. Y para terminar será el control de la eficacia de ver, bueno, qué le tenemos que pedir a nuestro sistema, a nuestro proveedor, que nos implante para poder controlar que nuestras condiciones que el régimen de funcionamiento del sistema es correcto, que evidentemente, bueno, se tiene que llevar un mantenimiento como de cualquier otro equipo del lugar de trabajo. Y finalmente, nada, os mostraré la documentación que he utilizado para elaborar el webinar, en la que, sin duda, pues podéis profundizar mucho más de lo que hoy haremos aquí. El que tenga interés, yo también, desde mi punto de vista, yo sí considero que realmente, bueno, profundizar, no hay problema, ni mucho menos,
pero que para eso están los profesionales que se dedican a esto, porque ya es una cosa que es muy, muy especializada. Pero bueno, aquí tendréis la documentación que podéis consultar. Entonces, bueno, esto ya como sabemos, ¿no? Nosotros cuando tenemos en el trabajo tenemos que, primero de todo, identificar los riesgos. El primer paso será, si vemos que hay un riesgo por un agente o por un contaminante, pues procurar eliminarlo, si podemos sustituir ese producto químico, por ejemplo. Y si no se puede, pues evaluar el riesgo. Y a partir de aquí puede ser que se deriven unas medidas preventivas o no. Entonces, siempre siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención, tenemos que actuar primero en el foco. De no poder actuar sin el foco o no ser suficiente, vamos a actuar en el medio ambiente. Y por último, siempre actuaremos en el trabajador, con bueno, los equipos de protección individual, por ejemplo. Entonces, los sistemas de extracción localizada los tenemos que aplicar una vez que hemos visto que, bueno, por un lado, que no podemos eliminar el agente químico, ni tampoco lo podemos aislar dentro de un proceso. Con lo cual, vamos a permitir que este agente pueda pasar al medio ambiente. Entonces, la extracción localizada lo que hace es aplicarse justo donde se genera el contaminante para evitar que se diluya en el ambiente, donde ya luego tendríamos otras técnicas, pero ya hablaríamos de ventilación general. Pero aquí ya vamos a actuar antes de que este contaminante lo tengamos en nuestro ambiente. Entonces, para ello tenemos que identificar cuáles son las fuentes que tenemos. Podemos tener una o podemos tener varias. Ver cuál es la contribución de cada una de ellas. Igual hay algunas que hay que tratarlas de una manera y otras de otra. Y el objetivo es capturar este contaminante en forma de pues, polvo, fibras, vapores o humo antes de que lo respire el trabajador. Y esto va a requerir también su formación, la formación de ellos, y un correcto mantenimiento de estos sistemas. Y lo interesante también es poner un objetivo cuantitativo. Es decir, ¿para qué queremos conseguir cuando ponemos un sistema de extracción localizada? Y podría ser, por ejemplo, pues, tener una concentración del contaminante que sea inferior a un tanto por ciento del valor límite ambiental, ya sea diario o, si nos interesara, pues el de corta duración. O si la casuística es otra, pues que fuera inferior al límite inferior de inflamabilidad de esa sustancia, que estuviera la concentración pues, por debajo de un tanto por ciento de ese límite. Este es porque luego iremos viendo cosas de pues, variables que intervienen en el sistema de extracción localizada que hay que controlar, pero las controlamos para conseguir esto. Con lo cual también será interesante en algún momento garantizar que el buen funcionamiento del sistema no solo se consigue manteniendo los parámetros con los que fue diseñado, sino que en última instancia, pues nuestras concentraciones cumplen con nuestro objetivo que nos hemos puesto. Esto sería un esquema muy sencillo para ver las partes un poco más generales que vamos a tener, donde tenemos la campana, que será muy importante, es la campana por donde se capta el aire y se capta el contaminante. Luego hay una serie de conductos hasta que el aire lo expulsamos fuera. Y para ello necesitamos un ventilador, que es el que nos va a dar la energía para absorber el aire de la zona donde está mezclado con el contaminante y llevárselo a través de unos conductos que van a ofrecer una resistencia, a la que metemos el aire en conductos y ofrece resistencia. Cuanto más curvilíneos sean, cuantos más codos, cuantos más giros, pues más resistencia supone al sistema. Y este ventilador se tiene que ocupar de conseguir sacar todo este aire a través del recorrido que tengamos establecido y hasta el exterior. Entonces, sistemas tenemos varias opciones, depende de nuestras necesidades. Tenemos las campanas estas, pues una campana móvil que nos la podemos llevar al puesto de trabajo donde se vaya a realizar, pues en este caso, una soldadura, y situamos la campana y, bueno, y encendemos el ventilador. Aquí, por ir adelantando también, si vemos esto, ya de entrada tendríamos que dudar y decir, oye, ¿esto estará funcionando bien o no? Porque aquí ya le estamos dando un giro de 90 grados, aquí le estamos dando un giro pues, de más de 90, sí, un poco más de 90 grados,
Con lo cual, si el sistema está pensado para que venza toda esta resistencia, pues bien, pero si el sistema no está pensado para esta curvatura, pues igual no absorbe todo el aire que nos interesaría que absorbiera. Luego tenemos lo que son las cabinas, que bueno, pues podemos tener aquí un cristal que puede ser fijo o móvil, donde el trabajador se sitúa delante y el aire justamente entra por el espacio que le dejamos al cristal y se va aguas arriba, pues con el ventilador situado también aguas arriba, que se llevará el aire para afuera. Entonces, claro, aquí sí que el trabajador vemos que se interpone en el camino del aire. Entonces, hay que vigilar que aquí se van a generar las turbulencias, con lo cual hay que intentar que el foco esté lo más adentro posible y que no haya objetos que nos dificulten el paso de este aire. Luego tenemos campanas, por ejemplo, como una cocina, que eso sería una campana de recepción que se llama, porque está situada en el mismo camino en el que va a subir el contaminante. Frente a estas, que sería una campana de captación en la que hay que hacer un esfuerzo superior para captar este contaminante, porque su trayectoria natural no sería entrar dentro, sería irse para arriba, que es la diferencia entre estas dos. Una campana de recepción que directamente recibo el aire, con lo cual me hace falta menos energía para captar ese contaminante, y esta que sí que quiero cambiar su dirección, con lo cual me hace falta más energía para captar este contaminante. Luego tenemos sistemas que ya están acoplados en las propias herramientas, en este caso pues, para realizar soldaduras. Luego tenemos los sistemas push-pull que se llaman, que tendríamos en función, bueno, esto ya es muy específico, pero en función de las necesidades, podría ser que una captación dentro de un tanque no fuera suficiente para captar todo el contaminante. Y lo que hacemos es ayudar con un sistema que, por un lado, estoy captando este contaminante, estoy haciendo la extracción, pero me ayudo introduciendo aire por el otro lado. Aquí estoy soplando y aquí estoy aspirando. Y luego, que también veremos un pequeño ejemplo, podemos tener pues, más de una estación, más de un sitio donde sea necesario extraer aire y queremos diseñar una extracción localizada que haya, por ejemplo, un único ventilador y que me funcione en todas las estaciones. Esto ya sí que es un trabajo muy especializado y que además luego pues, puede tener el añadido de decir, bueno, yo ahora, por ejemplo, si aquí no trabajo, ¿qué hago? Porque estoy gastando energía si me estoy llevando aire limpio. Pero igual no lo puedo desconectar de golpe porque me desequilibra el resto del sistema. Esto ahora lo iremos viendo también. Y en cuanto a la eficacia, con lo que veíamos, bueno, lo que más eficaz es que sería lo que está, ¿no? Un nivel de explosión por 10.000, tendríamos bueno, un encerramiento total. Aquí no se libera nada de contaminante, con lo cual aquí la concentración podría ser muy elevada, que no sería un problema. Y a partir de aquí ya vamos bajando, casi encerramiento total. Aquí tendríamos la campana de recepción y por último tendríamos lo que serían las dos que comentamos, la campana de captación. ¿No? La campana de recepción, como os decía, es más fácil que trabaje porque ya está en la dirección en la que va el contaminante. Y en cambio la de captación tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Entonces, aspectos a considerar. Aquí, bueno, como os decía antes, y aquí también en esta imagen, si yo veo esto, al menos me tiene que llamar la atención, decir, ostras, aquí yo veo un tubo que sale, ya me viene por aquí, me hace un giro, aquí me hará otro giro, luego para subir hasta allá ahí arriba me está haciendo otro giro, aquí me está haciendo 180 grados de giro, aquí 90, o sea, le estamos complicando mucho la vida al aire. Y entonces hay que darle mucha más energía para conseguir lo mismo. Con lo cual, si este sistema está pensado para que los tubos estén puestos así, pues funcionará. Pero si no está pensado para que los tubos funcionen así, sino que en un principio, pues aquí va de recto hasta aquí, bueno, esto sí que parece que pudiera estar pensado, aunque de inicio de diseño se podría pensar distinto, pues si acaba estando de esta forma, le he añadido aquí una cosa que veremos que sería, bueno, sería esta resistencia, esta pérdida de carga, que no tenía inicialmente y hará que no extraiga todo el caudal que yo necesito que extraiga, con lo cual el contaminante se quedará en la zona de trabajo. Con lo cual, como mínimo, de entrada nos tiene que llamar la atención el recorrido que está haciendo este tubo. Entonces, cosas puedo decir que son intuitivas de cara a trabajar con campanas de detección localizada. Por ejemplo, la distancia. Esto, si nosotros tenemos aquí nuestra campana y este punto simboliza el foco de contaminación,
Claro, nosotros estamos aspirando. Con lo cual, bueno, es bastante intuitivo pensar que cuanto más cerca esté del foco, más fácil me va a ser aspirarlo. Esto podemos pensar en el aspirador de casa. Si yo no me acerco al suelo, no voy a recoger la suciedad. ¿No? Y un poco, si quiero hacer lo que son los zócalos, claro, es que si me alejo del zócalo no me llevo la suciedad. Cuando yo aspiro, tengo muy poca fuerza de arrastre, con lo cual, cuanto más cerca esté del foco, mejor. Que también lo vemos aquí. Es decir, si yo trabajo cerca de donde tengo la campana extractora, pues me llevaré el contaminante. Si me pongo lejos, este contaminante no me lo voy a llevar por aquí, porque la fuerza que yo puedo hacer de arrastre es muy limitada. Otra cosa intuitiva también que podemos ver es que si yo tengo una campana con las cuatro paredes libres o tengo una campana que le he cerrado por tres paredes, pues también es muy intuitivo ver que aquí dentro al contaminante le va a costar mucho más escaparse fuera de la campana que aquí. Más cuando aquí pues, ¿no? Habrá trabajadores moviéndose, habrá corrientes de aire, o sea, aquí será más difícil contener este contaminante que no cuando yo lo tengo bien encerrado. Y aquí, bueno, también esto, procurar que el contaminante no pase por la zona de respiración de los trabajadores. Hay que alejarlo de su zona de respiración. Pero luego hay cosas que son menos intuitivas. Como por ejemplo, que podamos pensar que los contaminantes se muevan según su densidad. Es decir, que si yo tengo un contaminante que es más denso que el aire, pues se vaya para abajo y entonces yo coloco mi extracción localizada en el suelo y me lo lleve desde el suelo. Entonces, esto no pasa así. Lo que pasa es que los contaminantes se mueven no según su densidad, sino según cómo se mueve el aire. Se comportan como el aire que los rodea. De esta manera podemos ver, por ejemplo, en este cuadro, las densidades respecto al aire bueno, de varios compuestos. Por ejemplo, el tolueno, que tendría una densidad respecto al aire 3 veces superior, a la que yo tengo una concentración en aire de 1000 ppm, esta concentración ya pasa a ser, o sea, respecto al aire, ya pasa a ser, o sea, ya se comporta como el aire, ya es aire, ya no va a pesar más que el aire. Y esto hay que pensar que, claro, 1000 ppm, que es en lo que nos vamos a mover nosotros, que esto será una de las, no sé cómo decir, una de las condiciones que vamos a aceptar, porque es como funcionan los sistemas de extracción localizada, es que nosotros lo que vamos a mover es aire. No vamos a tener en cuenta que movemos aire y contaminante cuando diseñemos nuestro sistema. Y esto es porque realmente 1000 ppm, bueno, si pensamos en las unidades que son unidades de volumen, son 1000 partes, en este caso de tolueno, por cada millón de partes de aire. Claro, la relación de 1000 partes de tolueno con respecto a un millón de partes de aire, pues lo que tenemos es aire. Aunque sean valores que sí que son, evidentemente, son dañinos para las personas, no afectan a los sistemas de extracción localizada en cuanto a cómo mover ese caudal de aire. Vamos a considerar que es una simplificación, ¿eh? Vamos a considerar que es aire y es una simplificación aceptable. Con el tema de las partículas pasa un poco lo mismo. ¿Qué gana? ¿El movimiento del aire o el peso de la partícula? Pues aquí podemos ver que para distintas velocidades del aire y para distintos tamaños de partículas, la relación que hay entre la fuerza que hace el aire para arrastrar estas partículas y la fuerza que hace la gravedad para que estas partículas se depositen. Y ya vemos que en la mayoría de los casos esta relación es positiva, es decir, gana la fuerza de arrastre del aire respecto a la fuerza de la gravedad. Sí, y con valores en algunos casos realmente muy elevados. ¿Vale? Luego sí que tenemos aquí uno negativo, pero aquí es donde hay que jugar después cuando diseñamos nuestros sistemas, si es el caso de que tengamos partículas, qué velocidad necesitamos que circule, a qué velocidad necesitamos que circule el aire por dentro de los conductos para que no se deposite el contaminante. Y otra cosa que no es intuitiva, o sí, bueno, no, bueno, yo creo que no es intuitiva, es que los contaminantes no son visibles. En su gran mayoría no los vemos, igual que no vemos el aire. Pero nos cuesta más de imaginar que si no vemos un foco o no vemos un humo o no vemos las partículas, pues que puede haber algo allí. Entonces aquí sí que vemos que tanto, pues, por ejemplo, con el polvo nos dice que es en la fracción que sería inhalable
pues, parcialmente visible, ya no visible del todo, pero a la que ya nos vamos a la fracción respirable, ya es prácticamente invisible. Esta ya no la vemos, esta es la que llega al interior de los pulmones. El humo nos dice visible parcialmente, niebla, fibras, bueno, lo mismo. Entre parcialmente visible e invisible, y luego vapor y gas, pues normalmente son invisibles. Estos, o sea, los tenemos, pero no los vemos, como el aire. Entonces, entrando un poco más en la teoría de lo que hemos visto por intuición, vemos que la campana, como hemos dicho, tiene que estar lo más cerca posible del foco. Es decir, que la velocidad de captación, la velocidad a la que yo puedo arrastrar los contaminantes que tengo delante, disminuye muy rápido a la que yo alejo esta campana. De tal forma que si yo trabajo en esta zona y tengo la campana cerca, siempre que esté dentro del circulito amarillo, voy a generar una velocidad en este aire hacia dentro del conducto. Pero a la que yo me voy alejando de esta zona, a la que me voy trabajando cada vez más lejos, la influencia que tiene esta campana que está sacando aire no consigue coger el aire que está aquí. Se llevará el aire que está aquí, pero que este está limpio. Este de aquí no lo va a coger. Y esto es por lo que podemos ver aquí, que la velocidad se reduce mucho a la que nos alejamos de la boca de la campana. En este ejemplo, por ejemplo, que nos dice que en la boca de la campana tenemos una velocidad de 10 metros por segundo, aquí cogemos el aire y lo introducimos dentro del conducto a 10 metros por segundo, a la que yo me alejo de la boca de la campana y me alejo la misma distancia que el diámetro que tiene la campana, es decir, me voy de 10 a 1, prácticamente la velocidad ha bajado de 10 metros por segundo a 0,7 metros por segundo. Es decir, perdón, este es 100% la distancia en tanto por ciento del diámetro de la boca. O sea, al diámetro de la boca, que sería el 100% del diámetro, la velocidad ha pasado de 10 metros por segundo a 0,7 metros por segundo. Con lo cual yo voy a captar los contaminantes que estén aquí, pero ya no los que me queden fuera. Con lo cual tenemos que, y esto sí que es una información que hay que trasladar a los trabajadores, la campana tiene que estar muy cerca del foco donde se está generando el contaminante. Porque esto no funciona como que lo podemos ver aquí, o sea, esto es más un aspirador y no funciona como lo que podría ser un secador de pelo, por ejemplo, que nosotros sí que expulsamos aire. Ahí sí que conseguimos que con mucha direccionalidad alcanzar grandes distancias. Nosotros con el secador de pelo sí que lo podemos poner y notamos el aire en movimiento bastante más lejos de donde está el secador. Pero esto no es lo que ocurre con los sistemas de extracción localizada. Cuando queremos coger aire, nos cuesta mucho más que cuando lo queremos expulsar. También igual podríamos pensar en la respiración, en cuando inspiramos o cuando expiramos. Podemos ¿no? enviar mucho más lejos el aire que el aire que podemos respirar. Otros temas que tenemos es que, evidentemente, si estamos sacando aire, tenemos que proporcionar aire. Con estos sistemas de extracción no vamos a conseguir, o sea, no vamos a conseguir grandes depresiones en el espacio. Esto es como en una cocina de casa. Si enchufamos el extractor, funcionará correctamente, pero si cerrara puertas, ventanas y lo cierro todo, no podrá estar llevándose el aire continuamente si no renuevo el aire que tengo dentro de la cocina. Con lo cual, al final no se llevará el aire. Y si se mantiene encendido, pues además igual tenemos problemas con el ventilador, que girará, pero no pasará aire por ahí. También hay que pensar que el caudal debe vaciar la campana con la misma rapidez que se llena de contaminante. Una referencia sería que el caudal de extracción tendría que ser un poco superior a la velocidad con la que se genera el contaminante. Aprovechar la velocidad de dirección del contaminante, es decir, intentar ir hacia las campanas de recepción más que hacia las campanas de captación. Debemos vencer con esta velocidad de captura, debemos vencer evidentemente pues, las corrientes de aire que se puedan generar alrededor del puesto de trabajo o las turbulencias debido al movimiento de personas o de materiales. Muy importante es la forma y dimensiones de la campana, que tiene que ser de unas dimensiones similares a las dimensiones de nuestro foco, para poder captar toda la cantidad de contaminante y también dar cumplimiento a esta relación de aquí. Con lo cual la forma y la geometría de esta campana es muy importante escogerla con función a la forma y dimensión del foco. Aquí ya nos da una idea, por ejemplo, si tenemos
tenemos, si la altura de la que sitúo mi campana con respecto al foco es h, pues tengo que hacerla volar por cada lado 0,4 veces h, la distancia entre el foco y la campana. Y luego también, bueno, como hemos dicho un poco antes, también cuanto más encerramiento, pues mejor. Más fácil nos va a ser llevarnos el aire, menos energía nos va a hacer falta, menos caudal y tendremos menos ruido. Y bueno, y menos coste en toda la instalación. Entonces, en este sistema de aquí, ya un poco más detallado, tenemos lo mismo. Tenemos nuestra campana, por aquí entra el aire. Y entonces aquí, si veis, tenemos un primer codo, un segundo codo. O sea, esto es una pérdida de carga importante, aquí otra. Tenemos un tramo recto, donde también el aire pues, va a rozar con la superficie del conducto y también va a perder energía. Otro codo. Aquí tenemos un filtro en este caso, que también nos va a generar una pérdida de carga. Y ya tenemos nuestro ventilador y un tramo final de conducto que nos expulsa el aire contaminado fuera. Bueno, contaminado aquí ya lo hemos filtrado. Aquí en teoría nos enviaría el aire limpio. Entonces, aquí, y ya entrando un poco más en justificar el porqué de la teoría, en los números que lo justifican, vamos a fijarnos en la velocidad de captura, que será la velocidad. Si yo tengo aquí mi contaminante, ¿qué velocidad tengo que generar en este punto para que el contaminante venga aquí dentro? Luego veré la velocidad en el conducto, es decir, una vez tengo el contaminante aquí dentro, ¿qué velocidad tengo que poner en este conducto para conseguir llevarme este contaminante hasta afuera? O que, bueno, que realice todo el recorrido que yo he diseñado, ¿qué velocidad tengo que tener aquí dentro? Y para ello tenemos dos principios. Este que sería, bueno, la conservación de la masa, que esto es que todo el aire que entra por aquí es el aire que sale por aquí. Y aquí estarían las simplificaciones que os comentaba antes de que vamos a tratar, y, es preciso el tema, no es una simplificación así que digas, no, el resultado será el mismo. Vamos a tratar esto como que solo circula aire. Vamos a suponer también que en un sistema de extracción localizada el aire no se comprime, o sea, es incompresible, con lo cual el volumen de aire que entre por aquí es el que va a salir por aquí. Y también vamos a suponer, que esto es lo que habría que hablar con el proveedor, que la temperatura del aire a lo largo de todo el recorrido es más o menos la misma. Si hubiera grandes gradientes de temperatura, entonces habría que hacer unas correcciones sobre el principio este de la conservación de la masa, dado que, perdón, dado que cambiaría la densidad. Entonces, la ecuación nos dice que el caudal en cualquier punto, ya sea en la campana o en cualquier punto del conducto, siempre es el mismo. El caudal se mantiene constante. Si la temperatura no cambia mucho y aceptando que que los contaminantes no los tenemos en cuenta. Por esto que hemos dicho de las ppm y que además que el aire no es incompresible. Con lo cual el caudal se expresa como la velocidad que lleva el aire en un determinado punto, por ejemplo aquí, es la velocidad del aire en este punto por la sección de paso, que son metros por segundo por metros al cuadrado, con lo cual tenemos que el caudal se mide en metros cúbicos por segundo. Con lo cual, en este punto y en este punto se cumple que la velocidad en este punto por la sección en este punto es igual a la velocidad en este punto por la sección en este punto. Aquí podemos ver en este dibujo que aparentemente las secciones de estos tubos son iguales. Con lo cual, si las secciones son iguales, las velocidades son iguales. Pero si este tubo fuera más ancho, si esta superficie fuera más grande, entonces ¿qué tendríamos? Este término es más grande que este, con lo cual, para que se cumpla la ecuación, la velocidad en este punto tiene que ser más pequeña que en este punto. Y perdona porque... Perdonad porque tengo, no sé, tengo un poco de picor. Bueno, tras el resfriado y toda la historia. Vale, entonces se tiene que cumplir que el caudal es constante, con lo cual si varía una superficie respecto a esta, tiene que variar la velocidad respecto a la otra. Y la otra, el otro principio es la conservación de la energía. Es decir, el aire tiene una presión asociada. Y esta presión en un sistema de extracción localizada, podemos decir que la presión en un punto,
por ejemplo, la presión en el punto 1, que sería este, es igual a la presión en otro punto, más un factor H, que es la pérdida de carga que ha tenido el aire mientras se ha desplazado de este punto a este punto. Debido, en este caso, que sería un tramo recto, pues debido al rozamiento con el conducto. Entonces, esta presión se divide en dos presiones, que es la presión estática y la presión dinámica. La presión dinámica es la debida a que el aire se mueve. Y la presión estática sería la que tendría el aire si, bueno, cuando el aire está quieto, por ejemplo, tenemos un recipiente a presión con aire a presión, la presión que tenemos es presión estática. La presión dinámica sería cero. Pero aquí, como tenemos aire que está en movimiento, además de la presión estática propia del aire, que es la que tiende a chocar contra el conducto, además tenemos la dinámica porque este aire se está moviendo por dentro del conducto. Y se mide en unidades de presión que son los milímetros de columna de agua, que es lo que su nombre indica. O sea, una columna de agua, imaginaos un vaso pues, con agua, pues 1 milímetro de columna de agua. Esto equivaldría a 10 pascales. O una referencia quizá más clara sería que 10.000 milímetros de columna de agua son, evidentemente, bueno, metros son 1.000 milímetros, pues sería tener 10 metros de columna de agua, o sea, una columna de 10 metros de agua, y esto equivale a una atmósfera. Que esto, si hay alguien que se dedica por ejemplo, a hacer submarinismo, pues si tú te sumerges, o por cada 10 metros que tú te sumerges debajo del agua, aumenta la presión en una atmósfera. Y estas son las unidades que utilizamos en los sistemas de extracción localizada. Entonces, ya lo veremos también más adelante, pero también es importante saber que antes del ventilador, cuando yo recojo el aire y lo hago circular hasta el ventilador, la presión estática, esta de aquí, es inferior a la presión atmosférica. Mientras que cuando llevo al ventilador, que es el elemento que me está dando la energía para mover todo este aire, cuando paso el ventilador, esta presión estática pasa a ser superior a la presión atmosférica. Bueno, esto tiene su historia en el sentido de que si yo el ventilador lo coloco fuera de mi taller, por ejemplo, y un día se rompe el conducto, el contaminante nunca saldrá fuera, porque la presión de fuera, que es la atmosférica, es mayor que la presión que hay dentro. Con lo cual lo que pasará es que entrará aire limpio dentro, pero no irá el contaminante fuera. Lo que sí que pasaría aquí. Aquí, como la presión dentro del conducto, la presión estática, es más grande que la atmosférica, si aquí hubiera una rotura, por aquí saldría el aire y el contaminante. Y aquí vemos un poco cómo funcionan estas presiones. Fijaros que la presión estática está en todas las direcciones, en todos los ejes, para arriba, para abajo, para los costados, para atrás y para adelante. Es la presión que tendría un gas si no hay velocidad. Y luego en el sentido del movimiento tenemos la presión dinámica, que solo está en el sentido en el que el aire se mueve. Y la suma de esta presión estática en este sentido más la dinámica de la velocidad sería la presión total, que sería esta de aquí. Total es igual a la estática más la dinámica. Entonces, vamos a ver un ejemplo. O sea, las etapas del diseño, lo primero que tenemos que hacer es decidir cómo va a ser nuestra campana, dimensionar esta campana, que será en función del foco que yo tenga y de cómo la vaya a ubicar. Si tengo que vencer, si tengo que recibir un contaminante o lo tengo que captar, si tengo que modificar su trayectoria, si tengo, bueno, si tengo corrientes de aire, lo que sea. Cuando una vez he decidido cómo será la campana, que ahora lo veremos, tengo que decidir cuál es la velocidad que necesito en el foco para captar ese aire, con la geometría que yo he definido de mi campana. Y aquí tendré en cuenta, bueno, si tengo que vencer corrientes de aire o turbulencias, o bueno, ver cómo es el proceso que tengo y qué dificultades me va a suponer para traer ese aire hacia mi campana. Con la velocidad de captura, eh, la geometría que he decidido para mi campana, mira, con la velocidad de captura, la geometría de la campana y a qué distancia la voy a poder acercar hasta el foco,
para que no me impida realizar las tareas, voy a poder calcular el caudal. El caudal que me va a tener que dar luego el ventilador. Este caudal de aire que voy a tener que conseguir en el punto donde está el contaminante. Entonces, con este caudal, como sabemos por la conservación de la masa, que va a ser el mismo que voy a tener dentro del conducto, pues con este caudal y, bueno, y por otro lado, la velocidad que yo necesito dentro del conducto, por lo que también comentábamos antes, si son partículas muy grandes que van a sedimentar fácilmente, le tengo que dar más velocidad. Con lo cual, con este caudal y con esta velocidad, que también se establece por tablas, teniendo en cuenta que, bueno, que a más velocidad voy a tener más ruido y voy a tener más pérdidas de carga en el sistema. Pero con este caudal y con la velocidad que voy a necesitar, ya puedo dimensionar mi conducto. Puedo decir, pues, qué diámetro debe tener los tubos que necesito. Sabiendo que el caudal, como he visto antes, era la velocidad multiplicado por la sección de paso del conducto. Y con esto puedo calcular cuál será la pérdida de carga de mi sistema. ¿No? Tendré una campana, tendré un conducto de un determinado diámetro por el que circulará un aire a una determinada velocidad. Quizá tengo que hacer 2 o 3 codos porque tengo que pasar a través de ciertas estructuras y luego puedo tener o no un filtro. Y finalmente tendré un ventilador y luego un recorrido hasta que este aire sea expulsado al exterior, por ejemplo. Pues todo esto tengo que vencerlo y será el cálculo de esta pérdida de carga. Y cuando tengo esta pérdida de carga, ya podré seleccionar el ventilador. Podré ir al mercado y de los ventiladores que haya, pues ver cuáles encajan con mi sistema. Y hasta ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces, para seleccionar la campana, hay varias opciones, ¿no? Tenemos un montón de campanas disponibles. Entonces, tenemos que decidir qué forma tiene que tener, qué tamaño y cómo la voy a ubicar. Y esto o sea, digamos que esto es muy importante y va en función de, tengo que observar cómo es mi foco. Y mi campana tiene que ser similar o un poco mayor a cómo es el foco. Entonces, una vez decidido la campana, tengo que ver qué velocidad necesito para capturar ese contaminante. Y la velocidad de captura también está en tablas, que, bueno, la podéis encontrar en documentos que luego os comentaré o en documentos de, bueno, por ser de referencia del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí nos dan unos intervalos de velocidades de captura en metros por segundo, en función de si es un contaminante liberado sin velocidad en aire tranquilo, pues me hará falta una velocidad menor, que si es una generación activa en una zona de trabajo donde hay movimiento de aire, pues aquí ya me tengo que ir a pensar a velocidades más altas, entre 1 y 2,5 metros por segundo. Estamos ahora en velocidad de captura, velocidad fuera de nuestro sistema, donde está el contaminante. ¿Qué velocidad le tengo que dar a ese contaminante para traerlo para mi campana? Entonces, para decidir entre estos dos intervalos nos da aquí pues ciertos criterios. Es decir, oye, pues muévete por el límite inferior si hay corrientes de aire son mínimas, o en el superior si hay corrientes de aire que realmente son importantes, o si la campana, esto también es interesante, si la campana es pequeña hay que irse al límite superior, en cambio si la campana es grande nos podemos ir al límite inferior, por lo que os decía de caudal igual a velocidad por superficie. Para un mismo caudal, si tengo una superficie mayor, me hará falta menos velocidad. Pues esto luego os diré dónde lo podéis consultar, pero bueno, estos serían los rangos y unos intervalos que nos los acotan un poco de modo teórico. Y el instituto, en una guía técnica de la de agentes químicos, en uno de los apéndices que lo dedica a los sistemas de difracción localizada, nos dice que en general, o sea, excepto en circunstancias especiales, pues es suficiente una velocidad del aire en el foco de contaminación entre 0,5 y 2,5. ¿Vale? O sea, nos estamos moviendo en este intervalo de aquí, que es mucho, ¿eh? O sea, hay una diferencia son 5 veces más. Pero dentro de este rango, pues hay que ver cuáles son las condiciones de nuestro entorno de trabajo y luego ya verificaremos si hemos acertado o si hay que dar más velocidad o si hemos dado demasiada y podemos darle menos y reducir el consumo, ruido. Pero los márgenes estarían aquí sobre todo, en velocidad de captura, fuera del sistema. Entonces, lo que hemos visto antes, estas campanas luego tienen una forma que ya está establecida en base
a la experimentación por las que nos dan el caudal necesario. ¿Vale? Entonces nos dice cuál es la fórmula para calcular el caudal que nos va a hacer falta. Y fijaros, el caudal en función de la velocidad de captura que acabamos de ver, ¿qué velocidad? Por ejemplo, cojo esta campana, bueno, habitual, tenemos una campana de L por W, que sería el área, ya nos lo pone aquí, área, bueno, estas dos dimensiones, W y L, y un contaminante que está aquí fuera, X. Pues el caudal que nos tiene que dar esta campana es la velocidad a la que nosotros queremos captar este contaminante aquí, de las que hemos visto antes, 0,5, 1, 1,5, la velocidad de captura aquí fuera, multiplicado por 10 veces x al cuadrado, que x al cuadrado es la distancia de donde yo voy a poner la campana a donde tengo el contaminante, más el área de la campana. Y aquí yo voy a determinar el caudal que necesita mi sistema. Función de este, básicamente velocidad y distancia al foco. Por esto la distancia al foco es tan importante. Y si os fijáis entre esta y esta, que aquí le hemos puesto unas aletas, también es muy intuitivo pensar que cuál puede funcionar mejor. Pues puede ser intuitivo pensar que la que tiene aletas puede ser que como que me direccione mejor el aire. Y esto lo vemos tanto en la fórmula, fijaros que la fórmula es la misma, pero multiplicada por 0,75. Es decir, para una misma velocidad de captura y una misma distancia al foco, me hace falta menos caudal, en este caso, porque lo estoy multiplicando por 0,75. Y esto es lo que vemos un poco en este gráfico. Este sería una campana sin estas aletas, con lo cual, ¿qué pasa? Que al no tener aletas, la succión de aire la tengo delante, pero también tengo unas pérdidas de coger aire detrás de la campana. Claro, aquí lo que estoy cogiendo es aire limpio. En principio el foco lo tengo por aquí. Entonces aquí pierdo un poco la eficacia de la campana, a coger aire que pues no sería necesario. Y entonces al poner estas aletas, impido que se coja aire de atrás y gano capacidad de captación hacia adelante. Con lo cual, si veis aquí a una distancia de una vez el diámetro, prácticamente ya estoy al límite de captación de mi campana. En cambio, si le pongo esta especie de recuadro de aletas, consigo llegar mucho más lejos. Entonces, en el caso este de aquí, si yo, por un ejemplo rápido, si yo tengo el foco a 30 centímetros y lo necesito capturar a una velocidad de 1 metro por segundo, por lo que sea, y mi área de la campana la he establecido en 1600 centímetros cuadrados, el caudal que yo voy a necesitar, en este caso sin las aletas, que es esta fórmula, va a ser esto de aquí. Voy a necesitar 1,1 metros cúbicos por segundo, sustituyendo las variables de la velocidad de captura el metro por segundo, con las unidades que toque, ¿vale? Todo en metros, eso serían 0,3 al cuadrado, la distancia al foco, más el área que tengo de mi campana. Si en cambio le pongo aletas, el caudal que voy a necesitar para las mismas condiciones va a ser de 0,8. He reducido el caudal necesario por el hecho de poner estas aletas. Pero ¿qué ocurre si en vez de ponerlo a 30, si el foco o la campana en vez de estar a 30 centímetros, pues lo alejo a 50? Lo que veo es que si repito el cálculo, creo que he hecho este de aquí, con aletas, si repito el cálculo, lo que me va a dar, poniendo aquí en esta X en vez de 30, 50, me va a dar que necesito un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Claro, si yo he diseñado mi sistema para que esté a 30 centímetros y mi sistema, mi ventilador me está dando 0,8 metros cúbicos por segundo, si yo me alejo a 50, donde necesitaría 2, lo que voy a hacer es no llevarme el contaminante. Me voy a llevar el aire limpio que tengo delante de la campana. Para que funcionara a 50 centímetros, tendría que, si fuera el caso, darle más caña al ventilador para que absorbiera más caudal. ¿Vale? Porque necesitaría, bueno, necesitaría más del doble. Pero bueno, es un ejemplo bueno, teórico, vamos. Pero la idea es esta, la importancia que tiene el cálculo que yo hago, a qué distancia voy a estar y que luego no me la modifiques. Porque no me la modifiques sin modificar nada más. Bien, entonces, una vez tenemos que hemos escogido la velocidad de hemos elegido qué campana vamos a utilizar con unas dimensiones acordes a nuestro foco, la velocidad de captura que necesitamos, determinamos el caudal con estas fórmulas que ya las tenemos, bueno, en función de nuestra campana, si es más alargada o es más rectangular. Y nos vamos al conducto. Este aire va a pasar de la campana y va a entrar en el conducto.
de los conductos se tienen que diseñar de manera que permitan que el aire circule a una velocidad determinada para que no se acumule el contaminante a lo largo de todo el recorrido. Nos dicen que es mejor circular que rectangular. Nos va a generar menos pérdidas de carga, con lo cual menor consumo y menos ruido. Y además, bueno, también hay que pensar que la sección circular sería más óptima que una sección rectangular. En cuanto a que el área de paso se consigue, o sea, la misma área de un cuadrado o de una esfera, en la esfera se consigue con menos superficie. Es decir, habrá menos rozamiento con las paredes del conducto. También muy importante que el diseño sea aerodinámico. Es mucho mejor una curvatura así a 90 grados que un cambio tan brusco de dirección. Es decir, hay que pensar que por aquí circula el aire no va a saber girar, o sea, va a chocar aquí y va a generar aquí unas turbulencias. O sea, hay que intentar conducirlo de manera que sea lo más aerodinámico posible. Y si este codo en vez de 90 es de 45 y se va para aquí, pues mejor. Y si es de 60 y cuanto más rectilíneo sea, mejor. Cuanto más le obligue a girar, más pérdida de carga voy a tener, más le va a costar al aire realizar ese recorrido. También hay que pensar en si necesitara un cambio de diámetro por temas como lo que hemos comentado, pues que igual me hace falta adecuar velocidades y necesito cambiar secciones, como el caudal se mantiene constante, una forma de aumentar la velocidad en un cierto tramo es reducir la sección del conducto. Eh, entonces, para hacer este cambio de sección, que tampoco sea brusco, se recomienda también poner unas piezas que sean cónicas que vayan desde el diámetro más grande del conducto al diámetro inferior del conducto, para que la transición, para que el cambio de sección y el cambio de velocidades sea lo más uniforme posible. Y luego también hay que pensar, pues claro, estos conductos tendrán que ser de un material que sea compatible con el agente químico que estamos evacuando del lugar de trabajo. Y un cierto grosor también de este material en función de la abrasividad que tengan, pues en este caso pensando más en partículas. Entonces, una vez dentro del conducto, también nos recomienda unas velocidades, también está tabulado y nos dice, en función del contaminante que yo tenga, me da unos intervalos de velocidad dentro del conducto. Ya no es la velocidad de captura, sino que una vez entro dentro del conducto, necesito estas velocidades. Casi vapores cualquiera, nos dice, bueno, óptima entre 5 y 10. Y a partir de aquí, cuanto más mayor sea la densidad, pues mayor debe ser la velocidad para que, lo que comentamos también, es que no venza la fuerza de la gravedad, sino que venza el movimiento del aire. Y con esta velocidad de conducto, ya podríamos dimensionar los conductos, que sería este ejemplo. Por ejemplo, si tenemos este sistema de extracción localizada en el que tenemos aquí un foco, nuestra campana y un tramo de conducto con su coda a 90 grados, un ventilador, un tramo de conducto y bueno, y finalmente lo expulsamos al medio ambiente. Y nos dice que tenemos un foco de emisión que son 30 por 30 centímetros cuadrados y nos recomienda una velocidad de captura en el foco de 0,5 metros por segundo. Y también nos dicen que la velocidad en el conducto recomendada es de 12,5 metros por segundo. Estas son las tablas que hemos visto antes, ¿eh? En función de si yo tengo aquí corrientes de aire, tengo turbulencias, pues tendré lo que recordamos el instituto nos decía de 0,5 a 2,5. En este ejercicio hemos puesto 0,5, además aquí veis también es una campana de recepción, con lo cual está situada en el movimiento natural hacia donde por sí solo ya iría el contaminante. Y la velocidad en conducto es de 12,5. Necesitamos generar esta velocidad para conseguir que este contaminante ni se deposite cuando cambie de dirección o cuando, bueno, aquí no habría filtro, pero que, bueno, que lo consigamos expulsar fuera. Nos dice que esta campana la vamos a situar a 50 centímetros del foco. El radio de la campana, por las dimensiones de la campana que hemos escogido, tenemos un foco de 30 por 30, pues hemos escogido un radio de campana de 40 centímetros, con lo cual es un diámetro de 80 centímetros, con lo cual es mayor que nuestro foco. Bueno, aquí el área simplemente pi r cuadrado y no tiene pestañas. ¿Cuál sería el caudal necesario y cuál sería el diámetro del conducto? Estas dos primeras variables.
La campana que hemos elegido sería esta, que hemos visto antes, ¿vale? Sin pestañas, no tiene pestañas. Bueno, en este caso es circular. Aquí también nos dice que sería rectangular, pero ya nos dice que para una circular también nos sirve la misma ecuación. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Necesitamos esta velocidad de captura de 0,5. Perdón. Entonces tendríamos que nuestro caudal sería esta fórmula de aquí, con una velocidad que sería 0,5 velocidad de captura, multiplicado por 10 veces la distancia al foco, que hemos dicho que son 50 centímetros, más el área que yo tengo de mi campana. En este caso lo hemos calculado aquí, son 0,5 metros cuadrados. Esto me da un caudal de 1,5 metros cúbicos segundo. Este es el caudal que yo necesito que mi ventilador dé para poder captar este contaminante a una distancia de 50 centímetros, dándole una velocidad de 0,5 metros por segundo. Entonces, con este caudal yo ahora puedo determinar, como yo este caudal sé que es el que se va a mantener constante en todo el circuito por la conservación de la masa, puedo decir que dentro de mi circuito el caudal será, como hemos visto antes, la velocidad por la sección de paso del conducto. Y en este caso tenemos que el caudal es 1,5, la velocidad dentro del conducto recomendada son 12,5. Por tanto, puedo calcular qué área de conducto me hace falta para que un caudal de 1,5 metros cúbicos por segundo circule a una velocidad de 12,5 metros por segundo. Y me da que el área son 0,12 metros cuadrados. Que bueno, aquí hacemos con el PR cuadrado, sacamos el diámetro, que serían 391 milímetros. Entonces esto, bueno, ya es un tema de que a la venta son diámetro de estándar, con lo cual tendríamos que ir a buscar el inmediatamente inferior y bueno, supongamos que es un diámetro de 350 milímetros. Entonces esta es la sección que nos hace falta para nuestro conducto. Que, claro, al haber cambiado este diámetro aquí hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que, claro, el área que voy a coger para mi conducto es menor que la que me había salido por cálculo, con lo cual recalculo este área y veo que, porque ahora mi área, o sea, vamos a ver que lo diga bien. Con este caudal y esta velocidad recomendados, he establecido un área que me ha supuesto un diámetro que yo no tengo en el mercado. Entonces voy a poner otro diámetro, con lo cual mi área va a ser otra. Con lo cual, lo que yo ahora veo con este área, a partir de otra vez la misma ecuación, voy a ver para este mismo caudal de 1,5, como ahora voy a tener un área menor, cuál es la velocidad que necesito o qué velocidad me va a circular por mi circuito. Como el caudal es el mismo y el área es inferior, porque es inferior el diámetro, la velocidad me tendrá que dar más alta. Con lo cual, en lugar de los 12,5 que tenemos recomendados, tendré que el aire me circula a una velocidad de 15,6 metros por segundo, que es un poco superior. Y esto lo tendré que tener en cuenta para el resto de los cálculos. Entonces, hasta aquí, de nuestras fases, hemos llegado hasta este punto. Hemos dimensionado la campana, hemos decidido una campana en función de nuestro foco de emisión, hemos decidido un radio para esta campana que no tuviera pestañas, hemos establecido la velocidad de captura recomendada en 0,5 metros por segundo, hemos dicho que el foco estará a 50 centímetros, hemos calculado el caudal que nos ha dado 1,5. Hemos decidido cuál era la velocidad que necesitábamos en conducto, que era 12,5, y con esta velocidad y este caudal hemos determinado el área que tiene que tener mi conducto. Como, esto es un detalle, como no es el que está en producción, pues nos tenemos que ir a otro diámetro, lo que hace que, bueno, nuestra velocidad recomendada de 12,5 la hemos incrementado a 15,6. Pero ya tenemos nuestro sistema dimensionado. Ahora nos faltaría calcular la pérdida de carga de este sistema y seleccionar el ventilador. Aquí sí, por lo que fuera, claro, digo, bueno, tenemos algún cambio de sección del conducto, pues porque hay que estrecharlo, porque no pasa por algún sitio determinado, pues tendremos que, viendo esta fórmula, decir, bueno, pues si yo ahora tengo que reducir la sección, pues a qué velocidad me va a pasar el aire. Si lo tuviera que aumentar, ojo, porque la velocidad recomendada sí que no debería bajar de los 12,5, igual por un tema de que no se sedimenten las partículas. Aunque si, por ejemplo, fuera después del filtro donde ya no las hay, pues igual esta velocidad recomendada puede ser inferior a contra de aumentar esta área. Con esta ecuación podemos ir jugando. Como el caudal es constante, si aumento la velocidad habrá menos, o al revés será más fácil.
como el caudal siempre es el mismo, si el conducto tiene un área mayor, circulará a menor velocidad, y si el conducto tiene un área menor, pues el aire circulará a una velocidad mayor. Esto sin que hagamos nada. Esto es porque el caudal se tiene que mantener constante a lo largo de todo el circuito. Entonces, la pérdida de carga, para la pérdida de carga, lo que tenemos que ver es, por ejemplo, un ventilador. Si yo enchufo un ventilador y no le pongo nada, simplemente le dejo que coja el aire donde quiera, girando a un determinado régimen de revoluciones por minuto, pues por ejemplo me va a dar un caudal de 10.000 metros cúbicos por hora. Va a conseguir arrastrar 10.000 metros cúbicos por hora. Pero si yo a este mismo ventilador, girando igual, le añado un tubo de 10 metros, con lo cual ya le estoy diciendo, no, no, el aire lo coges desde aquí. Aquí ya lo que consigo es que girando a las mismas revoluciones por minuto me den menos caudal. Tengo unas pérdidas. No consigo estos 10.000 metros cúbicos de aire por hora, sino que ya solo puedo captar 8.000 metros cúbicos por hora. Y si este tubo en vez de 10 metros, pues son 50 metros de tubo, el caudal de este ventilador moviéndose exactamente a la misma velocidad que este, solo va a conseguir mover 5.000 metros cúbicos de aire por hora. ¿Vale? Que esto es por todas las pérdidas de carga que estamos comentando que tiene un sistema debido a que estamos conduciendo el aire a través de unos conductos con unos rozamientos, con codos, filtros, con todo un circuito. Con lo cual las curvas de los ventiladores se representan así. Nos dicen, en este eje se pone el caudal y en este eje se pone la pérdida de carga. Es decir, si yo no tengo pérdida de carga, si es cero, si es mi ventilador sin pérdida de carga, el caudal es máximo. Es este punto. Aquí te doy el caudal máximo del ventilador girando el solo. Pero si le empiezo a poner resistencia, cada vez este mismo ventilador me da menos caudal. Cada vez el caudal se va reduciendo hasta que al final, para la pérdida máxima de carga, ya no es capaz de darme caudal. Y esto es lo que son las curvas características de los ventiladores. ¿Vale? Cada ventilador tiene la suya. Entonces, bueno, y recordar, sí, el caudal es velocidad por la sección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se diseña el sistema? Pues tenemos nuestra pérdida de nuestro ventilador que funciona en este régimen, para según cada pérdida de carga nos da un caudal distinto, y luego nuestro sistema tiene una curva que tiene esta forma, que sigue esta ecuación de aquí, que es la pérdida de carga es una constante por el cuadrado del caudal. Esto es para, bueno, que es lo que tenemos también en sistemas de extracción localizada, que son regímenes turbulentos, bueno, son regímenes turbulentos en lugar de laminares, con lo cual siguen esta ecuación matemática que tiene esta forma. Que lo que quiere decir es que cuanto más caudal pasa por mi sistema, más pérdida de carga tiene. ¿Vale? Aquí este caudal cuestiona la pérdida de carga, pero si el mismo sistema, los mismos conductos, le doy más caña al ventilador y me da más caudal, o pongo otro ventilador que me dé más caudal, lo que tengo aquí es más pérdida de carga. Entonces, donde se unen estas dos rectas, es este punto, donde yo tengo mi ventilador y tengo la pérdida de carga de mi sistema, el punto de encuentro es el punto de trabajo. Aquí mi ventilador va a estar funcionando este caudal y mi sistema va a tener esta pérdida de carga. Va a ser el punto que tengo que encontrar. Entonces, para calcular esto, y esto ya es donde el trabajo es más especializado, tenemos que calcular la pérdida de carga del sistema. Aquí tenemos que calcular, por un lado, en los tramos rectos y luego tenemos puntos singulares. Los tramos rectos hay una fórmula que es un factor, que ahora veremos cómo se calcula, multiplicado por la longitud de tramo recto. Y luego los puntos singulares como codos, la campana, filtros, cambios de sección, sombreretes, se pueden calcular o bien por el método de la longitud equivalente, que también hay un factor que dice, pues por ejemplo, este codo de esta geometría tal equivale pues a una longitud equivalente como si fuera en vez de un codo, pues fuera un tramo recto de tubería, o el codo, la campana o el filtro. Y si no, está el factor de pérdidas, que es otro factor n, en este caso multiplicado por la presión dinámica, que es la que os decía antes, que es la que depende de la velocidad. Si no hay velocidad, no hay presión dinámica, con lo cual la fórmula es esta, la velocidad, en este caso será en conducto, dividido entre 4 más o menos y al cuadrado. Entonces, la pérdida de carga será la suma de todas estas pérdidas de carga que yo he ido calculando. Que aquí tendré, pues tengo un codo, tramo recto, codo, filtro, tramo recto, ventilador y tramo recto. Entonces, si yo aquí decido que me molesta este sistema porque voy a ampliar la nave y necesito pasar por aquí lo que sería una viga, si yo ahora digo, bueno, pues lo cambio y me quedo tan tranquilo, pues igual el sistema ya no está, bueno, seguro que el sistema ya no va a funcionar.
porque ahora le he añadido otro codo, otro tramo recto, otro codo, un poco más de tramo. Entonces, todas esas pérdidas de carga han cambiado. Con lo cual, en mi gráfico de antes, que tenía una forma de pérdida de carga, se me ha movido el punto. Donde yo estaba trabajando con una determinada pérdida de carga, le he añadido mucha más pérdida de carga y me he ido o sea, ya no estoy en esa pérdida de carga. Mi ecuación ya es otra. Bueno, ahora lo veremos. Simplemente lo quería avanzar. Entonces, ¿cómo se calcula en el caso de tramos rectos la pérdida de carga? Eh, claro, aquí tenemos, ¿cuántos tramos rectos tenemos aquí? Si vemos la longitud será estos 4 metros, más 3 metros aquí, más 1 metro aquí. O sea, tenemos 8 metros de tramo recto. Es una sección circular. Aquí, bueno, esto es un poco lío, ¿eh? Aquí viene de unos diagramas de Moody's donde ya tienen en cuenta, claro, esto no solo pasa con el aire, sino pasa con todos los fluidos. Entonces hay unos diagramas que ya establecen en función de densidades, viscosidad, velocidad, diámetro de conducto, la rugosidad del conducto, estos factores de pérdida de carga que hay que utilizar en la fórmula. Entonces los fabricantes ya tienen otros diagramas que ya han desarrollado a partir de estos diagramas que se llaman diagramas de Moody's, en el que para conductos circulares donde circula aire, pues ya podemos utilizar, bueno, podemos utilizar este porque además sabemos que el coeficiente de fricción del material para el que nos han dado esta gráfica es 0,02. No sé si era una chapa metálica, ahora no recuerdo, pero o sea, digamos que gráficos de estos hay un montón, según el material y luego pues según el fluido que circula por dentro y luego según si son circulares o la geometría que tengan. Y aquí, entrando con nuestros datos del problema de antes, que teníamos un caudal de 1,5 metros cúbicos segundo, que son, pasado a metros cúbicos ahora serían 5.400, tenemos un diámetro que hemos dejado en 350 milímetros y una velocidad en conducto de 15,6. Aquí nosotros tenemos en este eje el caudal, metros cúbicos por hora. Nos situamos más o menos por aquí, en los 5.400. Luego tenemos el diámetro, que lo tenemos en este otro eje, que son estas líneas en diagonal, y nos situamos más o menos en los 355, 350. Y luego aquí, no sé si lo veis, tenemos la velocidad del aire. Y más o menos por aquí estaría la velocidad de 15,6. Entonces, en este punto de intersección, bajamos a leer aquí si es un conducto rígido o un conducto flexible, el factor este en milímetros de columna de agua, que será el factor que vamos a utilizar en nuestra ecuación. En este caso, bueno, he cogido 0,5 por el que se veía, es un poquito más a la derecha, pero bueno, para el cálculo, pues vamos a suponer que este factor es 0,5, fijaros, milímetros de columna de agua por metro. Con lo cual, yo voy a mi fórmula, como he dicho que tengo 8 metros de longitud recta, pues será este 0,5 por los 8 metros. Y me va a dar que aquí, en los conductos rectos, yo estoy perdiendo 4 milímetros, tengo unas pérdidas de 4 milímetros de columna de agua. Pues os decía, esto yo creo que está bien saber de dónde viene todo, pero que es un trabajo muy especializado. Entonces, en los puntos singulares teníamos las dos metodologías. La primera es el método de longitud de equivalente, en la que, por ejemplo, tenemos que la pérdida de carga será este factor por su longitud de equivalente. El factor como tramo recto ya hemos visto que era 0,5, lo acabamos de ver del tramo recto, pero ahora hay que ver qué longitud de equivalente, por ejemplo, tiene un codo. Entonces, nuestro codo aquí es a 90 grados y nos dice que el radio de giro es 2 veces el diámetro del tubo. Pues venimos a unas tablas que hay y nos dicen que para codos a 90 grados, el radio de curvatura nos lo dan 1,5 veces el diámetro, 2 veces el diámetro o 2 veces y media el diámetro. Como nosotros tenemos 2 veces el diámetro y es un codo a 90 grados, y aquí me dice cuál es el diámetro del conducto, aquí tenéis los datos, ¿eh? El diámetro hemos dicho 350 milímetros, venimos a 350, un radio de curvatura de 2 veces el diámetro, tenemos que nuestra longitud equivalente de este codo es como si tuviéramos 6 metros de tubo lineal. Con lo cual venimos aquí, hacemos 0,5 por 6 y aquí este codo nos está dando esta pérdida de carga de 3 milímetros de columna de agua. Con el sombrerete, pues bueno, aquí tendríamos una unión de una rama con otra o un sombrerete. Y calculamos también las pérdidas de carga. Y con el otro método, que sería el factor de pérdidas, aquí tenemos un factor n por una presión dinámica. En este caso he cogido la campana, tenemos para una campana como la nuestra, tenemos que buscar, nuestro ángulo eran 60. Para este ángulo de 60 y una de boca redonda, si lo tendríamos aquí boca rectangular, vemos que este factor n vale más o menos 0,1. Pues 0,1 por la presión dinámica, que la presión dinámica, recordamos, la velocidad en conducto
es 15,6, por lo tanto la presión en el gas será 15,6 entre la constante 4,043 al cuadrado y será 1,49. Entonces con esto, bueno, aquí veis, si quisiéramos calcular con este método las pérdidas de un codo, pues también tenemos el gráfico para determinar esta n y la presión dinámica, bueno, sería la misma, con la velocidad con 15,6. Podemos usar el método que, bueno, que más fácil nos suponga encontrar estos datos. Entonces, ahora lo que tenemos es, hemos obtenido en el tramo recto una pérdida de carga de 4 milímetros de croma de agua y en los puntos singulares, en el codo, sombrerete y en la campana hemos obtenido estos datos, con lo cual nuestra pérdida de carga total del sistema es la suma, 4 más 3 más 1,9 más 1,49, 10,4. Ahora, si recordáis, la ecuación que hemos dicho antes del sistema era la pérdida de carga era igual a una constante por el caudal al cuadrado. Entonces, sustituyendo aquí mi pérdida de carga de 10,4, la constante, para un caudal que hemos calculado esta pérdida de carga de 1,5, encontramos esta constante, con lo cual esa es nuestra ecuación. Esta es la ecuación de nuestro sistema. Y a partir de aquí podemos seleccionar el ventilador. ¿Vale? Es decir, ahora hemos llegado aquí. Hemos calculado nuestra pérdida de carga y tenemos la ecuación para nuestro ventilador. Entonces, ¿aquí qué pasa? Nuestro ventilador, vamos a suponer que podemos cambiar velocidades, entonces puede girar a unas revoluciones por minuto y tiene esta curva de funcionamiento, o a menos revoluciones tiene esta otra, o tiene esta otra, o tiene esta otra. Depende de a cuántas revoluciones por minuto lo haga girar. Entonces, la curva de mi sistema, que hemos visto que era 4,6 veces el caudal al cuadrado, pues supongamos que tiene esta forma que pintaba aquí en rojo. Entonces, nuestros puntos de trabajo pueden ser en función de las revoluciones, y yo estaré en uno de estos puntos. Como lo que me interesa, si recordáis, era un caudal de 5.400 metros cúbicos por hora, que eran 1,5 metros cúbicos por segundo, me tengo que ir más o menos por aquí a este punto. Es decir, tengo que hacer funcionar mi ventilador, tengo que coger este ventilador y que funcione a unas determinadas revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de girar a 5.400 metros cúbicos por hora, girara menos? Si en este caso seguiría mi curva de pérdida de carga y me vendría este punto. Ahora estaría funcionando en este punto, donde el caudal que me estaría dando serían 4.000 metros cúbicos por hora, pero yo necesito los 5.000. Digo un poco para que veáis cómo moveros por este gráfico, ¿eh? Yo aquí estaría funcionando a mi sistema que necesita estos 5.000, pero si girara más despacio, pues me estaría dando menos caudal. Y también tendría menos pérdida de carga porque circula menos aire. Y entonces, ¿aquí qué pasaría si yo a mi pérdida de carga en este sistema le añado otro codo? Por ejemplo, lo que voy a cambiar es mi pérdida de carga. Y ya no tendré esta pérdida de carga que he calculado, sino que tendré que tener en cuenta que tengo un codo adicional o una longitud adicional y mi pérdida de carga podría ser esta que está en azul. Si lo dejo girar como lo estaba girando a estas revoluciones por minuto, que aquí me dan 4.000, un caudal de 4.000 metros cúbicos hora, al añadir un codo me voy a este punto de equilibrio. Y ahora me estaría dando pues unos 3.000 metros cúbicos por hora. ¿Vale? Hemos pasado de este punto, he aumentado la pérdida de carga añadiendo un codo, con lo cual mi sistema que gira, el ventilador gira igual, pero ahora me dará menos caudal. Si yo quiero que me dé el caudal que tenía antes, con este codo que he añadido, lo que tengo que hacer es irme a este punto de aquí. Bueno, dibujo no, sería este punto de aquí de equilibrio, en el que me daría pues prácticamente los 4.000 metros cúbicos por hora, pero tendría que aumentar las revoluciones por minuto a las que funciona mi ventilador. Y es un poco como nos movemos por estos gráficos de cómo funciona el ventilador a diferentes velocidades y cómo funciona mi pérdida de carga del sistema cuando o yo cambio la velocidad del ventilador o yo introduzco más pérdida de carga. Y se me está comiendo el tiempo. Pachi de la mar. A ver, el ventilador ya también, aquí elegiríamos ahora el ventilador. Tenemos la pérdida de carga, vemos estos ventiladores, cuál se ajusta a nuestras pérdidas de carga. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta pues también qué va a circular por allí, si es inflamable, si es corrosivo, ¿no? Cómo serán los álabes del ventilador. En general siempre serán centrífugos. Qué tamaño tienen, qué ruido me pueden hacer, cómo puedo evitar, ¿no? Estas conexiones entre conductos y ventilador, o cómo situar el ventilador, cómo fijarlo para que no transmita vibraciones y con ello ruido. Tener claro cuál es el programa de mantenimiento de este ventilador. Y entonces, bueno, con esto finalizaría nuestro diseño, ya tendríamos escogido nuestro ventilador. Y lo que quería comentar rápido es qué ocurre ahora cuando tenemos varias ramas, tenemos varios focos. Aquí lo que hay que garantizar
es, por un lado, evidentemente, si yo aquí me viene un foco por aquí y un foco por aquí, con un caudal por aquí y un caudal por aquí, como se tiene que cumplir lo de los caudales, pues yo el caudal que tengo aquí, el caudal en el punto 3 es igual al que viene por aquí más el que viene por aquí. Caudal 3 aquí será caudal 1 más caudal 2. Y otra cosa importante cuando se tienen estos sistemas es que lo que hay que garantizar es que en las uniones lo que se tiene que mantener constante es la presión estática. De las dos presiones que hemos dicho antes, hay que buscar, cuando se diseña un sistema con varias ramas, es ir equilibrando las presiones estáticas cuando se juntan dos en un conducto principal, por ejemplo. Entonces, empezaríamos por la campana más alejada. Hay dos métodos para hacerlo, el equilibrado por diseño y equilibrado por compuertas. Eh, Claro, según esté diseñado, pues podremos eliminar alguna campana y con puertas, por ejemplo, pero igual hay que cambiar algún otro parámetro. Esto es lo que tiene que estar bien diseñado. Como el aire siempre circula por el camino de menor resistencia, es lo que decía, las presiones estáticas tienen que buscarse que sean iguales en los dos ramales que entran en un conducto principal. Bueno, iguales, entre 0,95 y 1, más o menos iguales. Entonces, para equilibrar estas presiones estáticas, con lo que vamos a jugar es de cada ramal, pues con el diámetro del conducto que tenemos, con la longitud que le vamos a dar, con qué radio le podemos dar a los codos, con qué campana ponemos, cómo lo vamos a conectar con el conducto principal, si hay compuertas, cómo vamos a hacer la abertura, que siempre nos van a producir más o menos pérdida de carga. Y aquí lo podemos ver, ¿eh? Cuando tenemos un ramal y aquí nos viene otro, lo mejor es poner una pieza cónica, como hemos dicho antes, para que el cambio de sección sea lo más gradual posible. Y aquí es donde vamos a poner el nuevo caudal, que si yo aquí tengo 5 y aquí me vienen 4, yo aquí voy a tener 9. Esto sería aceptable, incorporarlo ya con el diámetro donde ya ha crecido, pero aquí es donde vamos a conseguir una transición de velocidades más suave. Y esto no hay que hacerlo. Esto es generar aquí unas turbulencias que lo que nos van a hacer es dificultar e incrementar mucho las pérdidas de carga del sistema. Si tenemos dos que llegan, pues también lo mejor, pues poner uno y ya ampliar sección, volver a ampliar sección a la que ponemos otro. Si aquí vienen dos, aquí tendré 4, si aquí vienen 3, pues aquí tendré 7. Siempre iré sumando caudales. Esto también es aceptable, una única pieza para adaptar secciones y ir acercando los dos ramales distintos. Y esto evitarlo. Aquí vamos a tener un conflicto, ¿no? de aire que se cruza con direcciones distintas y velocidades distintas. Y para acabar, el control de la eficacia. Una vez nos han diseñado el sistema, nos lo han entregado, claro, nos tienen que verificar que funcione, es decir, que se cumplen los parámetros de diseño y que se cumple que mi concentración en el ambiente del contaminante está por debajo de lo que haya establecido como tanto por ciento del valor límite ambiental. Y con esa comprobación inicial lo que nos va a servir es la referencia para luego hacer los mantenimientos periódicos. Es decir, oye, pues tienes que tener estos valores de caudal, estos valores de velocidad, estos valores de presión estática o de presión dinámica, en función de lo que nos diga el proveedor. Entonces, en general, lo más importante sería medir el caudal, aunque también puede ser útil en determinados casos pues tener controlar las presiones para saber, para poder detectar dónde está el problema. Es decir, oye, pues tengo que actuar aquí o tengo que actuar allá. Esto también estaría bien pues que el proveedor nos diera pistas de decir, oye, si ves que aquí la presión yo te digo que tiene que ser 5 y te ha dado 7, pues puede estar pasando que tengas que cambiar el filtro, por ejemplo. O puede estar pasando que el ventilador se haya aflojado la correa o que te esté dando menos caudal del que te debería dar. Entonces, para ello tenemos anemómetros o velómetros para medir la velocidad del aire en los puntos en los que el sistema esté preparado para hacerlo y que nos diga el proveedor dónde se debe medir esta velocidad y cuánto nos tiene que dar. Tenemos tema de presiones, donde podemos usar manómetros o los tubos de pitot, que el tubo de pitot es lo que usan los aviones, y aquí, bueno, he intentado, esto es un avión, lo que usan los aviones para saber a qué velocidad van, que es poniendo este tubo enfrentado al aire con el que se cruza el avión. De manera que si yo aquí tengo mi conducto, donde circula, aquí tengo mi ventilador y por aquí circula el aire, bueno, aquí es velocidad del aire 20 metros por segundo. En función de cómo ponga yo la configuración de este tubo, me va a dar la presión total, la presión estática o la presión dinámica. Si recordáis, antes os decíamos, la presión estática es la que tiende a expandir el tubo, es la que va contra las paredes. La presión dinámica solo se mueve en la dirección del fluido. Con lo cual, si yo pongo aquí el tubo y esto lo dejo al aire libre, la presión que me está midiendo aquí en comparación con la atmosférica es la presión estática.
En cambio, si yo pongo aquí la presión atmosférica y esto lo pongo de cara, en vez de ponerlo aquí, lo pongo de cara al flujo, yo aquí estoy leyendo la presión estática más la presión dinámica. O sea, estoy leyendo las dos, porque en este sentido están las dos. Con lo cual, lo que yo leo aquí al comparar con la presión atmosférica es la presión total. ¿Qué hago para medir la presión dinámica? Pongo este tubo que aquí me está leyendo presión estática y dinámica, y este final, en lugar de dejarlo aquí, lo pongo aquí, donde me lee presión estática. Con lo cual, como aquí leo estática y aquí leo estática y dinámica, la diferencia que me da es la presión dinámica. Esto es lo que nos diga el proveedor, es decir, oye, pues te he preparado unos orificios en estas zonas críticas para que midas la presión estática o la presión dinámica y te tiene que dar tanto. Luego podemos poner tubos de humo para ver si ponemos dónde está el foco, si el sistema se lo está llevando. Y luego, por último, tendríamos la medición de contaminante en la zona de respiración del trabajador. Entonces, esto es lo que le tenemos que pedir, prever puntos de control y sus valores esperados. Podemos considerar aceptables ciertas desviaciones de estos valores, que también nos lo diría el proveedor. Evidentemente, este control de la eficacia no permite detectar si nos hemos equivocado en los criterios de diseño, es decir, si yo elegí mal una velocidad de captura, aquí cuando yo haga este control me dirá que la velocidad de captura es correcta, conforme al diseño, pero es que igual no debería haber sido la de diseño. Entonces, esto aquí no lo voy a identificar. Esto sería más un tema de medición ambiental, por ejemplo, o de tubo de humo, de ver si el humo realmente está entrando o no, o hace falta que le dé más velocidad de captura. Puede ser interesante poner alarmas en caso de que, oye, la presión estática ha bajado mucho o el caudal ha bajado mucho, pues que me avise el sistema. Y luego eso, pues un argumento de decir, oye, pues si tienes estas desviaciones, los posibles motivos puedes buscar las causas de aquí. Aquí tenéis, también lo veréis en la documentación, pues aquí se propone en todos estos ramales, los puntos A, pues dejar para medir presiones estáticas en la campana. Luego en los puntos B, en las uniones con conductos, nos dice, pues aquí medir presión estática y dinámica. Siempre, bueno, nos dice dejar una distancia de 7,5 diámetros aguas abajo de cualquier punto singular, como pudiera ser aquí, pues tengo un cambio de sección de mi conducto que pasa de un diámetro más pequeño a un diámetro más grande, pues me dice que esta medición no la haga justo aquí, que siempre voy a tener más turbulencias, sino que me vaya un poco más lejos, donde mi régimen ya será más laminar, ya no habrá ya no habrá turbulencia. En las entradas y salidas del filtro también me dice que mida la presión estática. Y en el ventilador me habla de la presión estática y de la dinámica. Bueno, me va dando, en este caso, pues dónde podemos medir valores. Lo que vamos a ver siempre en cuanto a estas presiones, en cualquier sistema de extracción localizada, es que aquí tenemos la presión estática, la presión dinámica y la presión total. Aquí nuestra campana, nuestro ventilador y la salida. La presión estática, desde el momento, aquí fuera estoy a presión atmosférica, a la que entro en la campana, siempre la presión estática siempre va a bajar, porque hay pérdida de carga. Hasta que llega el ventilador, que le da un empujón, incrementa su presión estática, hasta que lo expulsa fuera y vuelve a estar a presión atmosférica. En cambio, la presión dinámica, yo cojo mi contaminante y si el conducto tiene la misma sección durante todo el recorrido, mi presión dinámica va desde el aire que está fuera a cero, lo meto dentro del conducto y siempre va a la misma presión dinámica, siempre va a la misma velocidad, porque no hay cambios de sección en este caso. Pero la geometría que vamos a ver es esta, presión estática siempre descendiendo hasta que llega al ventilador y la presión dinámica siempre constante, porque solo depende de la velocidad. Bueno, siempre que el conducto tenga el mismo diámetro. Con lo cual, presión dinámica depende de la velocidad y presión estática depende del caudal y de la pérdida de carga. Y con esto, y ahora sí que ya para acabar, hay una nota técnica que es la 615, que es este ejemplo, que, bueno, os recomiendo la lectura, en el que se plantea este supuesto de 4 campanas, un filtro y un ventilador. Y nos marcan 4 puntos, en los que dice que la situación inicial de diseño, en este caso las presiones estáticas, son estas. Ellos cuando nos deja el sistema instalado el proveedor, nos dice, mira, el punto A te tiene que dar 40 cuando tú midas. 40, 50, 30, aquí 100 y aquí 200. Bueno, esto en teoría, como hemos visto, la presión estática siempre decrece, con lo cual esto debería ser en negativo. Pero bueno, han puesto el valor absoluto. Pero bueno, esto es un detalle. Entonces, lo que nos viene a decir este ejercicio es qué pasa si cuando yo tengo mi sistema en marcha voy a medir y me da estos valores o me da estos valores que no son los que yo tengo de diseño. Entonces nos lo argumenta.
y nos dice, bueno, pues en la situación 1, que se ve que disminuye el caudal en todas las campanas, por todas las campanas pasa menos caudal, y en el filtro, que en situación de diseño tengo una pérdida de carga de 100, pasa de 100 a 200, en cambio aquí estoy pasando de 65 casi a 300. Es decir, aquí en el filtro está pasando algo que hace que nuestro caudal aquí sea menor. Entonces aquí te lo va argumentando. Se observa que disminuye la presión estática en todas las campanas, y el hecho de que aumente en el filtro indica que el filtro se encuentra obstruido y que dificulta la aspiración. ¿Vale? Tenemos el filtro que ya está comatado y habría que cambiarlo. En la segunda opción, aquí te habla que en las dos primeras campanas hay menos caudal, en cambio en las dos siguientes hay más caudal. Y el filtro más o menos está, bueno, la pérdida de carga es similar, pasa de 95 a 185. Y por aquí nos lo argumenta, tal, tal, mayor caudal, tal. Esta situación indica que existe una obstrucción en el sistema que se sitúa entre los puntos B y C. Aquí tenemos un problema en este punto, que hace que de estas dos aspiraciones se reduzca mucho el caudal porque aquí hay alguna obstrucción que no permite que pase todo el caudal que tenemos. Entonces, ¿qué hace? Como el ventilador sigue girando igual, me coge más aire de estas dos campanas. Situación, bueno, y así tenemos las tres situaciones. Aquí las cuatro campanas se reducen y el filtro más o menos funciona bien, pero aquí ya son las cuatro las que se reduce, con un filtro que funciona bien. Entonces aquí ya nos dice que el problema probablemente sea debido a la existencia de un agujero entre D y E, por donde entra aire. Entre D y E, aquí nos está diciendo, claro, aquí hay un problema, nos está entrando aire, como también decíamos, la presión estática aquí es más baja que la atmosférica, con lo cual si hay una rotura va a entrar aire. Estas cuatro campanas van a dar menos aire porque también hay más pérdida de carga en este sentido. Por aquí va a entrar aire directo y por ello yo no noto que en mi filtro haya un cambio de presión porque el caudal que a mí me llega aquí es el mismo. Lo que pasa es que no me llega de las campanas, sino que me llega un poco de las campanas y el resto me viene directamente aire limpio del exterior. Entonces os recomiendo bueno, es la NTP 615 y tenéis este ejemplo y bueno, pues lo podéis ver con más tranquilidad. Y bueno, se le puede pedir ya para acabar, se le puede pedir al proveedor que nos dé, bueno, evidentemente el manual con la descripción del sistema, con los diagramas que sean necesarios, como los que hemos visto, con los elementos que tiene el sistema, cuáles son los parámetros de funcionamiento, dónde se ubican los puntos de control, cómo se tiene que mantener y limpiar todo el sistema, qué componentes sustituir, cómo puedo ver si empieza a dar signos de que algo puede fallar, cómo debe ser usado de forma adecuada, el tema de alarmas y luego un registro donde poder poner, bueno, cuándo tengo que hacer mantenimiento, cuándo tengo que hacer verificaciones y cómo las puedo ir registrando en este libro con las incidencias que voy observando, el responsable de esta revisión y la fecha, así como el registro, bueno, el control de los parámetros de funcionamiento. Y con esto ya sí que acaba, la verdad me sabe mal porque, bueno, a ver si tenemos tiempo de hacer las preguntas o comentarios que tengáis. Este sería la bibliografía. Esta es la base. Este libro de ventilación industrial que viene de la NIOSH americana, que se tradujo al castellano por la Generalitat Valenciana y colaboró el instituto. Y bueno, aquí está todo. Y aquí ya podéis profundizar lo que queráis y más. Luego hay documentación en inglés también para el sistema de extracción localizada, la guía técnica de agentes químicos del instituto que dedica un apéndice a los sistemas de extracción localizada. Luego hay varias NTPs también, en función, pues pueden ser cabinas o pueden ser campanas móviles, depende de vuestra necesidad. Y luego está esta, la 615, con esta reflexión sobre qué puede estar pasando en un sistema cuando los valores no se ajustan a los que deberían ser de control. Y luego cualquier manual de un fabricante, nosotros, bueno, hemos usado este de aquí, que hemos utilizado sus gráficos para mostrar pues, estas curvas de los ventiladores y las pérdidas de carga, pero podéis encontrar información en cualquiera de ellos. Y con esto, pues daría por finalizado el webinar, que la verdad que me he tenido que acelerar un poco al final, así que me sabe mal. Espero haberme sabido explicar y nada, a ver si os toca, si tenéis preguntas o cualquier comentario, pues adelante. Hola Jesús, hay una Eh, persona que tiene la mano levantada de hace rato. No sé si te quiere sí, preguntar algo. Es Norwin sí, Villalobos. Si le quieres preguntar vale, algo, perfecto. Noemí es. Ah, ¿ahora sí me escucha? Hola. Sí,
Y bueno, quería saber qué estrategias podemos aplicar para identificar si una tubería de aspiración está obstruida debido a la acumulación de polvo aspirado. Am, claro, esto sería el tema de las presiones. Comparar las presiones que tú tengas de diseño a las que tuvieran que funcionar y con la presión que tú tengas, porque esta acumulación de polvo lo que te va a generar es un incremento de la pérdida de carga del sistema. Pero tendrás que hacer lecturas. No sé si te refieres a esto. Sí, sí, sí. Claro, tú tienes un Pero sistema. Dime, dime. ¿cómo comparar qué me has dicho? En este caso, por ejemplo, con la presión estática, en lo que Ujú. veíamos ahora, a ver si puedo echar para atrás esto, sí. Por ejemplo, tú lo que te encontrarías, si suponemos que solo hay una campana y en este conducto se te acumula, se te sedimenta el contaminante aquí, tú antes de que se te sedimente este contaminante, por ejemplo, tú tienes que la presión estática en este extractor, en esta campana, si solo hubiera esta, te tiene que dar 40. Te lo ha dicho el fabricante, de hecho, oye, aquí la presión te tiene que medir 40. Cuando este conducto se vaya llenando de contaminantes, se vaya obstruyendo, se vaya reduciendo su diámetro de paso, lo que te va a generar es que la pérdida de carga de este conducto va a ser mayor. Con lo cual, la presión estática que tú vas a medir aquí será menor. Te va a dar que estás absorbiendo menos aire de aquí fuera, porque tu sección de paso se ha reducido. Se has aumentado la Vale. presión, la pérdida de carga del sistema. ¿Y cómo A podría ver hacer si- lectura de eso entonces? Claro, esto ya es muy especial. Esto ya sería con el tubo este, con un manómetro que ya tendría que estar preparado. Vale. Bueno, no me quiero ir tanto para atrás. Esto ya es un manómetro. Para la presión estática, un manómetro. Pero esto es lo que te recomiende El fabricante. el fabricante. Vale. Porque también igual no está preparado ahora. Si ya está instalado y no tienes ese manómetro, es delicado ahora, porque claro, tienes que agujerear el conducto para poder poner el manómetro. Entonces no se puede agujerear, sí, un poco a lo bruto, por decirlo de alguna forma. Claro, si no está Sí. previsto de diseño es un problema, sí. Sí, sí. Pues muy bien, muchas gracias. Nada, Queda contestada la interrogante. perfecto, gracias por preguntar. Y ahora dejo de compartir, Isa, para ver el chat o... Sí, puedes dejar de compartir y irte aquí a PIR y verás si hay Vale, una. De momento no ninguna pregunta, ni tampoco nadie levanta la mano. Sí, no sé si dejamos algún minuto para que alguien si quiere preguntar o como veas, o cerramos ya el evento. vale. Bueno, queda un minuto, dos. Bueno, no sé. Mira, Mira, hay una persona que levanta la mano, Alejandro Latorre. Le voy a dar sí, paso por el micrófono. perfecto. Vale, pues cuando quieras, Alejandro. Tienes el micrófono. Perdonad, lo tenía en mute. Nada, Sí. solamente quería consultar si teníais contacto o sabíais el nombre de algunas empresas que pudieran hacer todo este estudio previo, incluyendo la instalación del sistema de aspiración. No, no, Ok, vale. no, Y siento. por otro lado, nosotros tenemos una situación en las que haciendo mediciones de exposición a contaminantes químicos nos aparece formaldehído. Y tenemos varios sistemas de aspiración que utilizan filtros de carbono, pero a pesar de ello no consiguen retener completamente el formaldehído. No sé si conocéis algún tipo de material o filtros para poder retener completamente el formaldehído. La verdad es que no. Yo no, pero sí que algún compañero de aquí sí que, lo que pasa es que no estaba, pero sí que te podía dar respuesta. Entiendo que es antes de sacarlo al exterior, ¿no? Que pasa por el sistema, que quede atrapado y que no, que pueda sacar Exacto, aire limpio fuera. exacto. O incluso que el Ah, aire limpio pueda quedar dentro de la instalación, pero bueno, reteniendo sí, completamente los correcto, compuestos. correcto, correcto. Ostras, no, la verdad no, no, es que no te sé dar respuesta. Pero tiene que Nada, haber no te algo, ¿eh? preocupes.
Sí, sí, en estamos esto? trabajando con varios proveedores. Lo que pasa es que los proveedores que trabajamos, pues están buscando e investigando también. No tienen una ¿Ah, sí? solución ya trabajada y comercializada. Era por Ah. si conocíais algún otro proveedor que tuviese más experiencia en estos temas y poder contactar con ellos. Ah, si, bueno, yo lo preguntaré. Y si eso ya Ok, me apaño para, como supongo que en la inscripción nos pidieron un email, me voy a apuntar. Y si acaso te damos respuesta, ok. Si quieres te lo paso ahora mismo el mail, ¿eh? Si quieres ganar tiempo. no, bueno, por no darlo, bueno, no, ya me apunto a Alejandro Latorre y ya Ok, no nos perfecto, apañamos. Ya te digo algo. perfecto. Perfecto. Vale, pues muchísimas Pues gracias. a ti. Aquí bueno, os pasaréis la presentación, esto, no sé, ¿la pasamos? ¿Isa o Sergio? Este webinario, como es abierto, no pasaremos la grabación del webinario para que lo Vale, podamos ver a ver. vale. Pues lo dejamos aquí. No veo más preguntas ni manos alzadas. Pues, bueno, mira, cerramos con esta. Jorge, hola Jorge, estás mutado, ¿eh? No sé si... Jorge, cuando quieras, ¿eh? Pero tienes el micro apagado. Pues no sé, lo dejamos aquí. Jorge, no te oímos. Gracias, Mute, Jorge. Bueno, igual, no sé, a ver si igual la levanta sin darse cuenta. Bueno, me voy despidiendo por si acaso ha bajado la mano. Pues nada, oye, pues muchas gracias a todos por asistir, por la confianza. Espero haberme sabido explicar, aunque es un tema que realmente es, bueno, ya habéis visto que tiene, bueno, se puede complicar mucho más de lo que hemos visto, pero creo que para tener una idea, para poder hablar con el proveedor, para poder ver cuáles son los parámetros, cómo luego lo debo controlar, pues espero que haya sido de utilidad. Y nada, pues ya tendréis el vídeo por si lo queréis volver a ver y si no, también está el email, si hay alguna consulta o en el cuestionario de satisfacción, pues si en un futuro creéis que ha sido interesante o se podía repetir o profundizar en algún tipo más concreto de sistema de extracción localizada, pues lo podríamos valorar. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.